inicial, sino que ahora lo tendrás con toda la plenitud, con toda la efusión, ¿no? Acuérdate de aquella frase, hermano: pida y recibirá. Claro, ya lo tenemos, pero si lo queremos tener con mayor plenitud, hay que pedirlo, y pedirlo todos los días, porque todos los días necesitamos esos dones, ¿no es cierto? A ver, mujercitas, ¿quién no necesita el don de la fortaleza? Con ese montón de trastes que se forman, no solamente 3 veces al día, sino 5 veces al día. Eso aparte de toda la talacha doméstica que tienes que hacer, un día sí, otro también, y también en vacaciones. Entonces, fortaleza para los varones, ¿no? Tanto los que trabajan fuera de casa, como los que trabajan en casa, como los que todavía no conseguimos chamba. Bueno, me refiero a ustedes, ¿no? Necesitamos una fortaleza para sobrellevar tantos problemas, tentaciones, acechanzas, peligros, inseguridades, ¿no es cierto? ¿Quién es nuestra fortaleza? El Espíritu de Dios. Entonces, sí lo puedes tener, apenas lo hayas pedido, pero pidámoslo cada vez más. Bueno, son enriquecedoras todas estas aportaciones que estamos recibiendo, ¿verdad?, el día de hoy. Bueno, pues bendito Dios, vamos a continuar con nuestro programa. Quisiéramos ahora dedicar un momento para la palabra de Dios. Le voy a pedir a un valiente, a ver quién le gustaría, con su Biblia, por favor, Hechos 6, 8, 15, y pasar a leerla aquí a Lambón. A ver, ¿quién quiere, por favor? Hechos 6, 8, 15. Ajá. A ver, ¿quién? Muy bien, vamos a escuchar con mucha atención, por favor. Esteban, hombre lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. Se le echaron encima algunos de la sinagoga, llamada de los libertos, y otros llegados de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia. Se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Al no poder resistir a la verdad, sobornaron a unos hombres para que afirmaran: hemos oído hablar a este hombre contra Moisés y contra Dios. Con esto alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Llegaron de improviso, los arrestaron y los llevaron ante el Sanedrín. Allí se presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no cesa de hablar contra nuestro lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que Jesús, el Nazareno, destruirá este lugar santo y cambiará las costumbres que nos dejó Moisés. En ese momento, todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron los ojos en Esteban, y su rostro les pareció como el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A mí me gustaría trasladar esta lectura yo creo que un poco al tiempo actual, en nuestra vida de servidores, en nuestra vida de estar ahí en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, sirviendo al Señor. Si nosotros, lo que comentaba hace rato, si dejamos que el Espíritu de Dios actúe en nuestra vida, si dejamos que nuestras obras sean las obras del Espíritu Santo, sean iluminadas por Él, obviamente todo lo que nosotros hagamos será verdad, porque estará lleno de Dios, porque en Dios no puede haber mentira. Lo mismo, así como pasa en la lectura, desgraciadamente, como servidores, a veces se nos olvida que esas obras tienen que estar llenas del Espíritu Santo. A veces como servidores perdemos la brújula, y es lo que siempre les digo a los chavos. Yo creo que lo principal y lo primero que tenemos que hacer antes de hacer algo es pedir Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios sea el que
el que guíe nuestros pasos, el que guíe nuestro caminar, porque si no nuestras obras estarán huecas. Y realmente si nuestras obras están huecas, pues de nada va a servir ese trabajo para el Señor, sino debemos dejar que el Espíritu de Dios sea el que actúe en nuestra vida, para que todo lo que hagamos sea verdad y podamos seguir transformando este mundo que tanto necesita el poder de Dios. Esta lectura realmente es enriquecedora porque nos da un ejemplo bien grande de cómo un hombre, en la lectura se nos narra, ¿verdad?, cómo un hombre es martirizado y tiene esta experiencia de Dios y no le interesa o no le importa inclusive perder su propia vida, porque sabe que está en contacto con Dios, que esta vida la estima en poco y sabe que este cuerpo nada más es el cajón, es el estuche por el que cada ser humano se mueve. Sin embargo, no lo es todo, porque nosotros trascendemos. Hay mucha gente que le tiene miedo a la muerte, hay mucha gente que no tolera pensar en que moriremos algún día. Yo recuerdo en algún momento de mi vida, cuando también era niña, yo le decía al Señor, y a mi papá también le decía, papá, es que yo no quisiera o no tolero el hecho de saber que un día tú vas a morir, o que yo voy a morir y que ya no estaremos. ¿Qué va a ser de nuestra vida? Sabiamente mi padre me dice, es que no hay otro camino. Si nosotros nos ponemos en conciencia de verdad qué hay después, siempre vamos a caer en cuenta de que nuestra vida tiene un fin, no termina aquí. Bien decía Jesús, preocúpense por acumular bienes espirituales, ¿verdad? No bienes terrenos. Cuando nosotros tenemos nuestro espíritu unido al de Dios, pasa lo mismo que con Esteban. Esto nada más nada más es de paso. Este estuche nada más está aquí por un ratito. Nos ayuda a movernos, trabajar por el hermano, cuidarlo, etcétera. Pero sin embargo no lo es todo. Nuestra alma va a trascender tarde o temprano. San Agustín lo decía, es que Señor, mi alma no descansa hasta que no descansa en ti. ¿Qué quería decir con esto también? No solamente que no descansa, sino del cansancio físico, sino del cansancio espiritual. Nuestra alma está buscando siempre ese lado espiritual. Entonces, cuando nosotros buscamos ese lado espiritual en Dios y lo encontramos en Dios, nos podemos decir que somos unas personas en plenitud, que necesitamos continuamente estar acercándonos a Dios para vivir este encuentro con Él, y el día en que nuestra vida acabe, no tengamos ese miedo. Un sacerdote también en alguna ocasión nos decía, es que el ser humano tiene miedo a morir porque no está preparado. No estamos preparados para encontrarnos con ese espíritu. Jesús lo dijo, Padre, yo oro por estos que están aquí. ¿Quién eran estos? ¿A quién se refería? A sus discípulos, ¿no? Oro por ellos para que sean uno, como tu Padre y como yo y tú somos uno, ¿verdad? Así le decía, tú eres uno en mí, yo soy uno en ti. Así oro para que ellos se vuelvan uno en ti, Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra alma también se tiene que volver uno con el Espíritu de Dios. Esta alma que nosotros tenemos que cuidarla, y es lo que a veces menos cuidamos. Si nosotros ahorita en este momento nos pasaran una maquinita de esas, ¿verdad?, que nos pudiera medir cómo está nuestra alma, ¿cómo la encontraría el Señor en estos momentos, hermanos? Un escáner, exactamente, un escáner, una máquina de esas de escaneo. ¿Cómo nos encontraría el Señor? Nuestra alma. ¿Está gordita? ¿Está chonchita, cachetoncita? ¿O está flacucha y debilucha? ¿Cómo está? ¿Cómo está nuestra alma? Nosotros tenemos que aprender a medir que este estuche solamente está de paso y nuestra alma va a trascender tarde o temprano. Mandamos saludos a Remy, que nos está escuchando. Saludos.
Y también un saludo a la comunidad Juventud Mariana, que agradece mucho al doctor por haberles explicado de una manera tan padre los dones del Espíritu Santo. Sí, muy padre, un aplauso otra vez. Y queremos ver si nos puede repetir otra vez cómo aprender los dones del Espíritu Santo. Ahí se puede dar el resumen final de lo que hemos visto. Déjenme decirles que el doctor, el día que yo le aprendí esto, realmente todo el mundo estábamos fascinados en la Codimil, ¿verdad, doctor? Realmente estábamos fascinados. Y sí, por favor, doctor, que lo repita nuevamente. Bueno, a petición de... Pero quiero que de nuevo me acompañen, porque a lo mejor ya se les olvidó. Eso listos con su dedito. A ver, entonces... Repetimos al estilo antiguo. A ver, niños, así. Los dones del Espíritu Santo son 7. Ciencia, entendimiento, sabiduría, consejo, piedad, fortaleza y amor. Gracias. Pues me piden que haga un resumen. En realidad va a ser un resumen más largo que todo este tiempo, porque de que me presta el micrófono Nancy ya no lo suelto. Entonces, bueno, quisiera, retomando las líneas principales de la lectura, releer con ustedes cómo era Esteban. Si vemos en su Biblia un capítulo antes, ahí donde dice la institución de los 7, donde empieza el capítulo 6, si tienen ahí su Biblia pueden seguirlo. Bueno, nos dice ahí que al multiplicarse los discípulos, pues surgieron mayores necesidades de atención. Entonces los apóstoles, los 12, dice, convocaron a la asamblea de los discípulos para elegir a los 7 diáconos que iban a ser sus ayudantes principales. Y vean lo que dice. Dijo: hermanos, busquen de entre ustedes a 7 hombres de buena fama, es decir, de buena vida pues, cristiana, que todavía se llamaban cristianos. Luego, llenos del Espíritu. Esa era la condición que había que buscar en ellos. Que estuvieran llenos del Espíritu Santo y de saber. Luego dice: eligieron por tanto a Esteban. Y dice, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Fíjense cómo recalca esta idea. Tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Y de Esteban dice, recuerden que fue el primer mártir de la Iglesia de Cristo, dice, era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Después menciona a los demás, ¿no? Evidentemente todos ellos tenían además del Espíritu Santo, tenían sus propias cualidades humanas. Y ahora ya en el texto que nos leyeron dice que Esteban estaba lleno de la gracia de Dios, ¿verdad? Y de poder. Y luego dice, se pusieron a discutir con él, pero no eran capaces de resistir la sabiduría y el espíritu con que Esteban hablaba. Otra vez, lleno del Espíritu Santo, tenía el don de la sabiduría. Bueno, entonces vean, después de estar lleno del Espíritu